fundamental todo lo que ha pasado a nivel técnico para que Verstappen haya sido campeón del mundo. Por supuesto ha sido mejor piloto que Hamilton porque en muchos casos le ha sacado de quicio, le ha puesto contra las cuerdas y hemos visto un Verstappen capaz de todo, que ha sido la auténtica kriptonita de Hamilton, que no lo fue en su momento, temporadas 2014-2015 Nico Rosberg o en los años 17-18 Sebastian Vettel. Pero sí, este año Verstappen, en el primer año que luchaba contra Hamilton, pues le ha hecho sombra. Con su pilotaje, con sus actuaciones en el cuerpo a cuerpo, le ha sacado de quicio. Eso está claro. Pero evidentemente, además del factor piloto que ha contado mucho este año, el factor coche es necesario si quieres ganar el Mundial. Y esto lo consideramos imposible. Oye, que en 2020 vimos un Mercedes que arrasó. Que es que estuvo muy por encima del resto, a años luz. Porque cuando algunos pensaban, bueno, pues irá decayendo el rendimiento de Mercedes año a año, 2014, 15, 16... Llega 2020 y arrasaron. Decíamos, ¡buah! 2021, bañañito, que nos va a sobrar mucho porque Mercedes va a estar intratable otra vez. Es que no va a haber mundial. Es que desde la primera carrera sabremos quién va a ganar. De hecho, algunos, y aquí os voy a tirar de las orejas, yo os llamaba negacionistas del mundial, ¿no? Y es que decíais, no tenemos mundial. Mercedes si aprietan un poco, si sacan un poco más de potencia, bueno, estos están sobrados. Bueno, pues no era tan fácil. Y lo decíamos, ¿eh? Red Bull estaba ahí. Por méritos propios lo había conseguido. Estaban muy a la par. De hecho, ha habido momentos para cada uno en todo el año, ¿no? Pero lo que le ha permitido a Red Bull conseguir esto, conseguir pelearle el título y ganarlo en última instancia con Verstappen a Mercedes, han sido estas claves técnicas que vamos a dar a continuación. Condición necesaria para que Red Bull haya ganado este título, como ha dicho el propio director técnico de Mercedes en funciones, Mike Elliott. Digo en funciones porque le han dejado ahora para que James Allison pudiera centrarse en 2022, pero ahora previsiblemente James Allison volverá a su puesto de siempre. Lo dijo Mike Elliott en una charla técnica que, bueno, claramente, sin tapujos, desveló el motivo por el que Red Bull les estaba peleando el título. Y es los recortes de los suelos. Claramente lo dijo. Y mira que es una norma que simplemente llega para ajustar niveles de carga, ya que es un año puente en el que realmente, aquí lo tenemos, ¿no? A Mike Elliott en esa charla. Si los neumáticos no van a cambiar, pero la carga sí va a aumentar porque los coches se van a seguir desarrollando, entonces hay que recortar por otro lado. Es necesario recortar por otro lado. Y se hizo ese recorte a lo bruto un poco de los suelos, ¿no? Bueno, pues esto fue horrible. Fue una pesadilla para Mercedes. Fijaos lo que es un segundo en la Fórmula 1. Pues un segundo. El que tenía en 2020, restárselo, haced ese ejercicio. Eso es lo que perdieron para que Red Bull pudiera estar arriba. El rake, salvador para Red Bull. O sea, ese concepto que siempre tan mimado, tan protegido por parte de Red Bull que otros han intentado replicar, clave. O sea, ese rake hizo que le afectara mucho menos este cambio. La máxima expresión de esto lo vimos en México, donde ese aire más fino pasaba mucho más fluido por debajo del Red Bull y Mercedes, sin embargo, sufrió muchísimo, ¿no? Vimos diferencias muy grandes, ¿no? Ha sido un absoluto dolor de muelas este problema, esta nueva normativa de los suelos para Mercedes. Insisto, es lo fundamental y dentro de unos años se nos nublará la mente, pasarán décadas. Creo que esto es lo necesario que tenemos que tener siempre en la cabeza para cuando nos pregunten, pero Mercedes, ¿cómo perdió toda esa ventaja? Recorte de los suelos. Pero después de esto hay otras cosas que también han afectado. Honda de 2022 adelantado un año. No es poca cosa. Como se van de la Fórmula 1 los japoneses, pues han echado el resto. O sea, aceleraron todas las upgrades, mejoraron parte endotérmica, mejoraron eficiencia en la gestión de combustible, sistemas híbridos revisados para mejorar fiabilidad. ¿Qué dijo Christian Horner hace unos días? Textualmente, sobre la fiabilidad del motor Honda. Si no fuese por el accidente de Silverstone, cuando Hamilton se lleva por delante a Verstappen, Max podría haber hecho toda la temporada, toda, con las 3 unidades de potencia permitidas. Es una lástima que Honda
diga adiós a la Fórmula 1 oficialmente por todo lo que ha sido para nosotros. Christian Horner, renovado por cierto con Red Bull, diciendo esto de Honda. Y Verstappen en la gala de la FIA, todo el mundo, ¿no?, fijándose a ver qué dice Verstappen, pues se acuerda de Honda. En ese momento crucial en el que tiene que agradecer, ¿no? Eres campeón del mundo, ¿a quién se lo agradeces? ¿Quién crees que ha sido necesario en este título mundial? Pues él lo dice, a Honda. Ha sido fantástico todo lo que han hecho, ¿no? Confiamos en poder lograr cosas con ellos, vimos mucho progreso en su momento y ha sido necesario, fundamental, clave, que adelantaran ese motor de 2022 al año 2021. Porque de alguna forma eso les permitió tener más potencia, ir con todo ya, mientras que el resto, fijaos Renault por ejemplo, iban a esperar a este 2022 ya, año de la congelación, para última bala, congelamos y a otra cosa, ¿no? Pero Honda hizo ese trabajo antes que nadie, porque se iban y al final a la postre les salió muy bien todo, ¿no? Pero bueno, esto es lo que Verstappen dice ahora, no lo que decía en septiembre de 2020, ¿eh? Max Verstappen en Italia 2020, cuando sufría en sus propias carnes, como Fernando Alonso en muchos otros momentos, lo que era el motor Honda, no en su mejor expresión. GP2 Engine. Fíjate, se me viene a la cabeza, ¿no? Verstappen tuvo su momento GP2 Engine. Y no fue hace muchísimo tiempo. No, no. Fue en septiembre de 2020. Hace nada, como quien dice, ¿eh? Pues fijaos cómo cambió el cuento, que un año después estaba luchando, dándolo todo, con un motor Honda más que competitivo, que podía luchar como nunca habría imaginado contra Mercedes. Imaginaos en 2015 si nos dicen esto, que estaban batiendo récords de penalizaciones y ahora demostraron ser mucho más fiables que Mercedes, ganarles en su propio terreno, en el de la gestión y la eficiencia. La batería, ¿cuánto dimos la lata con la batería? ¿Tú te acuerdas? Madre mía. Pues a la vuelta del verano, Honda, que por cierto, fundamental también esa mejoría en Paul Ricard, ¿eh? Lo de Paul Ricard también fue necesario, aparte del motor que estrenan, luego en Paul Ricard, vamos, se marcan un upgrade que cambió bastante las cosas, en el devenir del campeonato. Pero esa batería que a la vuelta del verano, en Monza, porque se testa en Bélgica, pero ya en Monza se saca a la luz, tenían un token aún por gastar y lo hacen en ese momento, con esa batería. ¿Por qué era tan importante la batería de Honda que llevó en ese momento, que también adelantó un año, que era un trabajo de años que tuvieron que sacar ese as bajo la manga en ese preciso instante? Pues porque ofreció un mejor rendimiento del motor, pero sobre todo una reducción de peso significativa. ¿Qué provocó eso? Un reparto más eficiente de pesos con lastres. Ya lo comentó Yasuaki Asaki. Dijo, esto es un proyecto a largo plazo, de años de trabajo, que lo hemos traído ahora, precisamente ahora, y realmente pues nos va a aportar muchísimo. Se redujo el peso hasta 5 kilos, ¿no? 25, 30 kilos, bueno, pues hasta 5 kilos menos pesada. No era de iones de litio con electrolito líquido, sino sólida. Y también con un voltaje duplicado de 800 voltios. 800 voltios, se dice pronto. Menos longitud de la corriente, menos temperatura de trabajo y menor sección del cableado. Es decir, ganaban por todas las partes con esta batería, que yo creo, insisto, lo dije en su momento, de hecho ya en el vídeo dijimos, es que lo tienen todo, están poniendo toda la carne en el asador para que Verstappen sea campeón, y va a ser muy raro si esto finalmente no es así. Y lo fue, y lo consiguieron. Pero esto ya venía de 2020, porque ¿cómo se llama este coche? RB16B. Eso quiere decir que antes hubo un RB16. Digamos que es terminar un trabajo empezado, de alguna forma, ¿no? Ese morro afilado, ese coche que lo veíamos en las fotografías de estudio, ¿no? Ese Red Bull con esa filosofía tan diferente, un concepto muy distinto. ¿Por qué Red Bull hace esto en 2020? Porque dicen, oye, mira, no tenemos nada que perder,
nos queda un año hasta el cambio de normativa. Sabemos que esto nos va a generar muchos problemas porque es un monoplaza nuevo totalmente, totalmente también desconocido. Perdemos esa filosofía de echarle mucho morro al tren delantero, mucha carga aerodinámica delante, pero es una apuesta ganadora. O sea, esto que estamos viendo es una apuesta clave de Red Bull en 2020. Así lo contamos y de alguna forma pues solo te atreves a eso, insisto, en un año en el que te queda ahí ya para el cambio de normativa, vamos a hacer algo diferente. Si suena la flauta, bien, ¿no? Y si no, pues nada, no sonó la flauta. Haciendo un paralelismo, yo diría que esto es un poco como el R24 de 2004 de Renault. O sea, un coche con potencial, pero muy nervioso, ¿no? Y luego pasó en 2005 con ese R25, lo que todos sabéis, ¿no? O sea, Red Bull tenía ya el potencial, aerodinámicamente hablando, en 2020. Otra cosa es que, claro, pues había que madurar mucho este coche, era muy, insisto, desconocido para ellos. Tienen un problema brutal con la parte trasera, brutal. Recordamos esos trompos, sobre todo de Alex Albon, pero también alguno que se nos viene a la cabeza de Max Verstappen, sufriendo mucho, no era estable, no era dócil, y realmente con ese margen de mejora, imaginaos si el cambio normativo hubiera llegado este 2021. Podía haber muerto hoy el desarrollo sin la pandemia, podía haber terminado hoy completamente. Pero este año extra, que se decide estirar por la pandemia, 2022 entra el nuevo reglamento, les permite trabajar en esas debilidades, seguir desarrollando, seguir insistiendo en ese concepto y seguir apostando por lo mismo, que era un concepto ganador, base ganadora. Se gastan los tokens, de hecho, en la caja de cambios para mejorar drivability, o sea, buscando un poco esa parte trasera que funcione mejor, ¿no? Que sea mucho más predecible, y lo consiguen. Bueno, pues nos queda ya lo último. Nos queda seguramente lo menos importante, pero aún así también jugó un papel fundamental, porque Christian Horner lo dijo en Brasil. ¿Os acordáis? Alerones flexibles. Sí, sí, lo que le achacaban a Mercedes, que eran ilegales. Dijo Christian Horner, yo sé que ellos la están liando porque nosotros hacíamos esto. Es que yo lo sé. Es que es lo que hacíamos nosotros. Lo vimos en Montmeló, porque ese alerón trasero flectaba demasiados... Hubo muchísima polémica, ¿no? Pero aumentaba la velocidad en recta del monoplaza. Algo ilegal, algo no ilegal. Bueno, pues una ventaja que tuvieron y que a partir de ahí, lo sabemos, no solo ellos, o sea, la hacían muchos más equipos, pero la FIA cambió, como todos sabéis, las directrices a la hora pues de comprobar, ¿no?, la flexibilidad de los alerones. Mercedes salió un poco como el ganador de toda aquella polémica. Puso, insisto, la FIA en vigor esos controles técnicos mucho más rígidos, aumentando la intensidad de las fuerzas a aplicar en los controles técnicos. Y ya en Azerbaiyán, en la siguiente prueba, pues se introdujeron esos adhesivos, ¿no? Esa especie de indicadores adhesivos para observar mejor el fenómeno de la flexión desde la cámara a bordo trasera, ¿no? Es algo que ayudó, insisto, que bueno, también podríamos, por ejemplo, mencionar, yo qué sé, pues lo que pasa también precisamente en Bakú, ¿no? Lo de las presiones de los neumáticos, ese reventón de Verstappen también sospechoso, se estaba jugando mucho al límite con eso. Cambian también la normativa a partir de ahí para ser más estrictos a nivel Pirelli, ¿no?, de los neumáticos. Pero yo creo que esto de los alerones, si bien es cierto, insisto, que es lo menos importante, también tuvo un poco de influencia, como el propio Christian Horner lo dijo. Bueno, pues son un poco las claves de Red Bull en este año en el que, claro, decíamos, no va a haber muchas innovaciones técnicas, no va a haber mucho desarrollo. Hay, no sé, congelaciones, porque gran parte del coche estaba congelado en este año puente, topes presupuestarios, primer año, ¿no?, del techo de gasto, coches en 2022 que requieren empezar desde cero. ¿Para qué me voy a comer la cabeza haciendo algo muy diferente, cambiando mucho el coche? ¿No? Son una mínima evolución, cero o nulo, ¿no?, desarrollo durante la temporada. Sin embargo, a pesar de eso, pues hemos visto a dos equipos, Mercedes y Red Bull, buscando todas las escaramuzas reglamentarias posibles, intentando dar todo y llegar al límite a nivel técnico. O sea, la batalla técnica, la guerra en la pista ha sido brutal, pero la batalla técnica es sensacional que nos deja este 2021 y lo hemos podido comprobar. Y al final se lleva el gato al agua Red Bull. Insisto, poniendo toda la carne en el asador, algo que, por cierto,
no hizo Mercedes. Porque además, en esa charla técnica de Mike Elliott, además de revelar eso, de lo que pierden por los suelos, dicen que no gastan todos sus tokens. ¿Cómo puede ser esto? Bueno, pues seguramente por motivos logísticos, ¿no? De esto que tienen que decir a mediados de 2020, lo que tienen que desarrollar, en qué partes van a trabajar, dicen vamos a cambiar el morro, eso ya les condiciona, tienen que gastar una serie de tokens y a partir de ahí ellos pues no manejan bien los tiempos a la hora de gastar todos sus tokens disponibles. Red Bull sí lo hizo, Red Bull sí que puso toda la chicha donde había que ponerla para conseguir un campeonato sensacional, espectacular, por el que siempre apostaron y que por supuesto se lo merecen en todos los sentidos.